Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra videoconferencia del día de hoy de Centro Médico Respirar. Vamos a iniciar con nuestra asesora, nuestra invitada Alexandra, la cual va a presentar a nuestro doctor del día de hoy. Muy buenas noches a todos. Le damos la bienvenida a nuestra conferencia en actualización espirometría, de acuerdo a la guía 2019 de las Sociedades Americanas y Europeas de Tórax. En la noche de hoy nos acompaña el doctor John Brochero Bueno, médico especialista en neumología y pediatría de la Universidad del Bosque y la Universidad Tecnológica de Pereira, emprendedor y sponsor del Centro Médico Respirar, quien atiende las especialidades de neumología, laboratorio pulmonar y medicina del sueño. El doctor Brochero tiene más de 15 años de trayectoria investigando y aplicando sus conocimientos para la mejora de la calidad de vida de los pacientes y actualmente lidera y dirige el laboratorio pulmonar del Centro Médico Respirar. Doctor Brochero, feliz noche, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas noches. Buenas noches. Andrés, ¿me confirmas audio, por favor? Perfecto, doctor. Lo escuchamos muy bien. Muchas gracias a todos por asistir a esta invitación del Centro Médico Respirar. En el día de hoy vamos a hablar de espirometría. Es importante para nosotros hablar de espirometría porque básicamente el espirómetro para los neumólogos y para todos los que tenemos relación con enfermedad respiratoria es como si fuera el espirómetro para el médico internista o como el glucómetro para los pacientes diabéticos. Para nosotros la espirometría es una herramienta supremamente importante de nuestro quehacer diario. La forma de hacer las espirometrías tiene que estar estandarizada. Estandarizado significa que haya unas reglas bajo las cuales toda persona que haga espirometrías la haga de la misma forma. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a preguntar cuánto tiene de presión arterial un paciente, entonces asumimos que se hizo la tensión arterial como nos enseñaban a todos, en el brazo, con un tensiómetro en forma adecuada, y no pensamos que se lo hicieron en el tobillo, le midió la presión arterial o le midió la presión arterial en el cuello. Entonces siempre tiene que haber unas reglas, cómo se hace un procedimiento, y siguiendo estas reglas en todas partes del mundo, una espirometría es igual acá en España, en Chile, en Estados Unidos o incluso en Colombia. Entonces, para la espirometría, lastimosamente, se había tardado mucho las asociaciones en sacar la nueva actualización en espirometría. Y entonces, la última actualización de cómo se hace una espirometría data del 2005. Tardaron 14 años para decirnos, vea, estas son las reglas bajo las cuales usted se debe regir para realizar una espirometría. Estas reglas se unen cuando son procedimientos que son transversales para a nivel mundial, se unen las dos grandes sociedades de toras. En este caso, la Sociedad Americana de Toras, que todos conocemos como la ATS, y la Sociedad Europea de Toras, que conocemos como la ERS. Entre ellas se unen y sacan un solo artículo. Este artículo, entonces, es de septiembre del 2019, y lo que hoy queremos hacer es contarles cuáles son las diferencias que hay de nuevo en esta estandarización con lo que nosotros veníamos realizando anteriormente. Obviamente todo no cambia, pero sí hay puntos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Nosotros, los que estamos invitando a esta charla, es el Centro Médico Respirar. Como ustedes ya saben, muchos ya nos conocen, tenemos presencia en todo el eje cafetero.
las ciudades de Pereira, Armenia, Manizales y en el norte del valle, en Cartago. Entonces, los objetivos de esta conferencia es cuáles son las definiciones operativas de trabajo en la espirometría, cuál es el proceso de garantía de calidad y seguridad del paciente para realizar una espirometría, qué cambió en las definiciones en la nueva guía ATS-RS, cuál es la definición de calidad en la prueba realmente en la espirometría, cuáles son los ejemplos de errores básicos en espirometría. O sea, vamos a intentar ser lo más gráfico posible para mostrarles a ustedes, y vamos a hacer al final un reporte básico de espirometría sobre cómo interpretar o de la lectura inicial de una prueba. Entonces, tenemos que, como ya les había comentado, nos basamos en los artículos de la ATS y la ERS. Sin embargo, en cada una de estas sociedades, Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, CEPAR, en la ALA, que es la Sociedad Latinoamericana de Toras, y en la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Toras, ellos casi constantemente están haciendo cursos de actualización para espirometría. Algunas de las personas que querían entrar, que querían participar en esta conferencia, nos preguntaban si nosotros si íbamos a dar un certificado. Básicamente, esta es una conferencia para decirles qué ha cambiado actualmente con respecto a las guías del 2005. Pero el curso de espirometría es un curso que es teórico y que también es un teórico práctico que cuesta de varias sesiones. Entonces, en una conferencia de 1 hora sería imposible dar un certificado de suficiencia en espirometría. Entonces, este es el artículo que estamos hablando y que nos vamos a concentrar principalmente, y le vamos a sumar también la experiencia de 15 años de nosotros en el ámbito respiratorio y en el laboratorio pulmonar. Esta guía de estandarización ustedes la encuentran gratis, se puede descargar, hay el artículo completo, hay un artículo resumido, y cuando ustedes lo vayan a descargar también tienen que bajar los suplementos. En los suplementos están también todos los ejemplos gráficos que vamos a ver en los siguientes minutos. Entonces, lo primero, entonces, ¿dónde hacemos una espirometría? ¿Dónde hacemos la espirometría? Entonces, la espirometría la hacemos en un laboratorio de función pulmonar. Entonces, ahí viene la primera pregunta. Bueno, entonces yo quiero hacer espirometrías, entonces voy y compro un espirómetro y le digo al gerente del hospital que me preste un consultorio, y por la mañana hacen consulta externa y por la tarde ahí mismo hago las espirometrías. O de pronto tengo un servicio donde hago por la mañana terapia respiratoria y en la tarde hago otra vez las espirometrías. Entonces, esto no solamente es el equipo y aprender a hacer la prueba, sino que también hay alrededor otra serie de requisitos para usted hacer en forma adecuada y con calidad una espirometría. Entonces, un laboratorio de función pulmonar es mucho más que el equipo. Un laboratorio de función pulmonar, este es un laboratorio de función pulmonar a grandes rasgos. ¿Qué es lo que hace? Hace pruebas de mecánica respiratoria, que el principal es la espirometría y es como el examen de parte de nosotros. Pero también hacen pruebas de difusión alveolo-capilar, que principalmente es la difusión de monóxido de carbono. Básicamente significa revisar si el oxígeno que hay en el aire nosotros somos capaces de llevarlo desde los pulmones hasta la sangre. Hay pruebas de reto bronquial, que es la misma espirometría, pero en vez de colocar broncodilatación, colocamos broncoconstricción. Hay pruebas para mirar la fuerza muscular tanto en inspiración como expiración. Muy importante en nuestro medio, que hay las pruebas para mirar la inflamación pulmonar, principalmente que tienen trascendencia importante en el asma, porque nos ayuda principalmente a diagnosticar y acercarnos al diagnóstico de asma, y pruebas de inflamación pulmonar como la cuantificación del óxido nítrico exhalado. Y la prueba más importante del laboratorio de función pulmonar, que es de capacidad funcional, que es la ergoespirometría, con la cual medimos el consumo de oxígeno y miramos la capacidad pulmonar tanto en pacientes respiratorios, cardíacos e incluso en pacientes deportistas. Entonces, vamos a mirar inicialmente como unas definiciones básicas
de una espirometría. Ustedes, la gran mayoría de los asistentes, muchos son terapeutas respiratorios, médicos laborales, se han visto enfrentado a esta foto que tenemos acá. Entonces, en esta foto que tenemos acá, estamos en una espirometría, hay dos figuras y hay un montón de numeritos. Entonces, a nosotros los números nos preguntan, bueno, ahí está interpretada la espirometría, pero ese montón de números no los entendemos. ¿Eso qué significa? Hay una cosa importante acá que es este puntico acá que siempre nos da tanto dolor de cabeza. Cuando ustedes ven acá, esta es la espirometría en la curva de tiempo, volumen contra tiempo, y ese puntico que ustedes ven verdecito ahí es el puntico que marca los 6 segundos. Entonces es cuando todos los técnicos lloran, les sale lágrima, porque el paciente a veces tiene mucha dificultad para llegar a los 6 segundos. Y entonces esta es inicialmente la curva flujo-volumen, la espirometría, y en la parte de abajo de la gráfica ustedes ven todos los números de cada uno de los valores. Ahora, con esta gráfica que ustedes están viendo, como yo sé que muchos de ustedes hacen espirometrías desde la parte técnica, también muchos leen la parte de la espirometría, entonces vamos con la primer pregunta. Por favor, Andrés. Primer pregunta, por favor, Andrés. Entonces vamos a hacerlo un poquitico interactivo, les vamos a hacer unas preguntas. Ustedes, por favor, voten, miren esta espirometría, miren qué les parece, miren los valores, capacidad vital, BF1, relación BF1. Y entonces ustedes láncese y que en el transcurso, no se preocupen, que en el transcurso de la charla, lo que nosotros vamos a ver es volver a responder esto mismo. Entonces, esta prueba es aceptable, esta prueba es reproducible, no es aceptable, pero sí se puede reproducir. También es aceptable y es reproducible, o esta prueba definitivamente no sirve y hay que volverla a hacer, hay que repetirla, no sirvió para nada. Pueden votar, pueden elegir cualquiera de las opciones. Está como repartida la votación. Entonces, vamos votando referente a la prueba que tenemos frente a ustedes. Muy bien, ya en este momento ya han votado más de 60 personas. 15 segundos más. Bueno, entonces quiero que esta prueba la recuerden porque la vamos a mirar otra vez al final y no les voy a responder yo esto, es aceptable, es reproducible, no es aceptable pero reproducible, es aceptable y reproducible o definitivamente no es útil. Esto lo tienen que responder ustedes al final de la charla nuevamente y esto es lo que vamos a aprender hoy. Entonces, finalmente los resultados están muy repartidos en la votación. Básicamente, pues un 21% de las personas dicen que la prueba no sirve. Hay otro 21% que dice que es aceptable y reproducible. Un 29% dice que sí se acepta la prueba, pero no se puede reproducir. Solamente un 5% habla de reproducible y 24% aceptable. Bueno, entonces vamos a mirar inicialmente antes de adentrarnos a los criterios de ATS, vamos a mirar los valores que son importantes para mirar en esta espirometría. Entonces, inicialmente vamos a mirar, lo primero que nosotros vamos a mirar es la capacidad vital forzada. En todos los espirómetros vienen los parámetros en inglés, por eso esta es capacidad vital forzada. Es lo que tenemos acá, en el rectángulo amarillo. Es el primer punto que nosotros vamos a mirar. Y después de eso, entonces vamos a mirar, bueno, esta es la capacidad vital forzada y acá el paciente hizo unas pruebas luego hizo unas pruebas post broncodilatador. ¿Qué es lo primero que nosotros miramos acá? Lo que está señalado acá con la flecha es lo que llamamos el límite inferior normal. Esto es diferente a lo que hablaban las guías del 2005 en espirometría, pero que ustedes en los espirómetros nuevos, en los espirómetros que son más modernos, ustedes todos ven esta información, pero no, aún hasta ahora en la guía del 2019 comienzan a hablar de esto. ¿Qué significa el límite inferior? Que a una población grande,
le hacen espirometrías y entonces para decir qué es normal y qué es anormal, le aplican el Z-score que está basado en la campana de Gauss. Quiere decir que el 95% de la población, en la parte central de esa población, de los valores, se considera normal. El 2.5% superior y el 2.5% inferior se considera anormal. Entonces, a este paciente, dependiendo a cada paciente, le va a aparecer esto que estamos hablando acá, límite inferior normal. Límite inferior normal de la capacidad vital forzada. Posteriormente, entonces, a este paciente, nosotros lo que vamos a revisar es el teórico. Entonces, ¿qué es lo que el paciente debería hacer de capacidad vital forzada? Dependiendo de qué, del género, de la estatura, del peso, de la raza. Entonces, lo normal de este paciente debería ser 2.14 en capacidad vital forzada. Pero realmente el paciente, su límite que podemos tolerar, lo mínimo, es 1.53. Entonces son dos valores diferentes. Uno es lo teórico, lo que debería hacer el paciente, y otro es el límite inferior normal. Y el siguiente, donde dice best, es el mejor. De todas las pruebas que nuestro paciente hizo, de todas las pacientes, de todas las pruebas, la mejor prueba, la mejor capacidad vital forzada nos marcó 1.82 litros, que es lo mismo a 1820 mililitros. ¿Listo? Posteriormente, ¿qué vamos a mirar? Este 1.82, ¿qué porcentaje es de lo que debería hacer el paciente? Entonces, acá nos marca que lo que hemos dicho, lo teórico era 2.14. El paciente hizo 1.82. Por lo tanto, estamos hablando que el paciente hizo el 85% de lo que debería hacer. El 85%. Nosotros consideramos que es normal por encima del 80%. Después, entonces, en la prueba, ¿qué vemos? En la prueba continuamos y vemos que hay 3 pruebas acá que dicen pre-1, pre-2 y pre-3. Estas 3 pruebas son las pruebas que el técnico hizo inicialmente antes de aplicar el broncodilatador. Prueba 1, prueba 2 y prueba 3. Acá quedaron en el sistema las mejores 3 pruebas que el paciente hizo, con una capacidad de 1.82, 1.68 y 1.78. Posteriormente, el paciente se le aplica el broncodilatador, 20 minutos después regresa, le repetimos las espirometrías y el paciente hizo una prueba post broncodilatador con una capacidad vital forzada de 1.79. 1.79 corresponde al 84% del predicho. Y por último, que es importante para nosotros, es comparar la prueba previa con la prueba posterior y decir qué tanto cambió con el uso del broncodilatador. Por eso acá dice un último ítem que dice porcentaje de cambio. El porcentaje de cambio es cuánto cambió la prueba pre con la prueba post. Acá dice que hubo un cambio negativo incluso del menos 2%, que más tarde vamos a revisar que es un cambio no significativo. Entonces, todos estos parámetros son de capacidad vital forzada, que es el primer parámetro que vamos a revisar. Posteriormente, entonces, ¿qué vamos a revisar? El BEF1. En el BEF1, que es el volumen expiratorio forzado al primer segundo, están de nuevo todos los parámetros que acabamos de ver. ¿Cuál es el teórico? Que sería 1.85. ¿Cuál es el límite inferior normal? Que sería 1.40. ¿Cuáles son los valores pre? El valor post, el porcentaje teórico y el porcentaje de cambio, que en este punto sería 6%. Nosotros el porcentaje de cambio, estamos hablando que para considerar una prueba positiva, esperamos que haya un porcentaje de cambio de al menos el 12%. Listo. Entonces ya miramos capacidad vital forzada, ya miramos BEF1 y posteriormente entonces lo que vamos a mirar es la relación. La relación entre el capacidad vital forzada y el BEF1. Entonces, esta relación acá sí ya depende de varias cosas. Hay que hacer varias aclaraciones importantes. Esta relación es la que nosotros miramos para definir si el paciente está obstruido. Si el paciente tiene un patrón obstructivo, nosotros nos vamos a mirar la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada.
lo normal que nosotros esperamos es que un paciente tenga por encima del 80% en esta relación, pero dependiendo de cómo estemos haciendo la lectura, cómo estamos haciendo el análisis de la espirometría y basados en qué tenemos que definir cuándo es obstructivo y cuándo no. Entonces, para estos pacientes, por ejemplo, aún para EPOP, en la guía de POP del 2020, que es el GOL, todavía se habla de que se considera un paciente que está obstruido cuando tiene una relación BEF1 sobre capacidad vital forzada menor al 70%. Ahí no es, eso no tiene un valor de 70 mililitros, 70 litros, nada. Es un valor, un número absoluto de una relación y es por debajo del 70%. Pero en este momento, y estamos esperando, en esta guía principalmente lo que hablan es de cómo se debe realizar la prueba. Y para el 2020 la promesa de la ATS y la ARS es que va a sacar un segundo artículo dando la guía de cómo se debe leer la prueba y cómo se debe interpretar. En este momento es muy importante hacer la aclaración y por eso les mostré muy bien lo del límite inferior normal, porque es muy probable que para la siguiente guía de la ATS y la ARS ya no veamos el punto normal de 70, sino que miremos el límite inferior normal. Me voy a explicar. Esta paciente es una paciente que tiene 7 años. Si nosotros nos vamos acá a la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada, vemos que el límite inferior normal de esta paciente es del 77.7. O sea que si nosotros nos basáramos en la guía GOL, que es de adultos y de POP, que es de 70, no estaríamos hablando de que esta paciente tiene un patrón obstructivo. Pero si miramos el límite inferior normal, donde marca 77.7 y la paciente dio 72, estaríamos hablando que la paciente está obstruida. Otro punto importante acá son los flujos periféricos. Entonces, en los flujos periféricos, uno todavía encuentra muchas espirometrías que hablan de, se reporta patrón obstructivo de vías aéreas periféricas. Nosotros realmente en este momento no lo estamos haciendo, no estamos reportando patrón obstructivo periférico, porque aunque inicialmente nos enseñaron que los flujos periféricos como el FEP 2575, el FEP 75, incluso el FEP 50, la relación entre capacidad vital forzada y BEF a los 6 segundos, podrían hablarnos de la vía aérea periférica. El problema con estos valores es que tienen una gran variabilidad. Gran variabilidad significa que lo normal puede variar hasta en un 40% para un mismo paciente. O sea, que lo normal puede ir desde el 60 hasta el 140% del valor predicho. Entonces, como tiene tan alta variabilidad, nos topamos que tiene mucha dificultad para llegar a un diagnóstico preciso de obstrucción de vía aérea periférica. Por eso no lo estamos interpretando, o si lo interpretamos con mucha prudencia. Entonces, lo que les está diciendo, ya hablamos de las definiciones de la espirometría. Esas son las definiciones. Entonces, ahorita vamos a hablar, listo, queremos hacer espirometrías. Yo quiero hacer espirometrías. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Comprar el espirómetro. Y en el consultorio hacer las espirometrías. Pero resulta que estas espirometrías tienen mucho más de fondo. Y mucho más de fondo es que no solamente es importante el equipo, sino que también es muy importante todo lo referente a que es todo un equipo de trabajo. Y todo un equipo de trabajo es que tenemos que montar un sistema de calidad para el laboratorio pulmonar. Básicamente, ¿qué es lo que nosotros necesitamos garantizar? Nosotros necesitamos garantizar, primero, que las personas que vienen a hacerse la espirometría se encuentren con un equipo que es un equipo que está que ha sido verificado que funciona en forma adecuada. O sea, que la espirometría sí realmente es la espirometría de él. 2, que el paciente no se vaya a contaminar. Recuerden ustedes que esta prueba es una prueba en la que el paciente va a soplar y va a soplar y va a soplar y pueden salir secreciones respiratorias, y si el paciente tiene una enfermedad infectocontagiosa puede contaminar
tanto a la persona que está haciendo la espirometría como a las personas que regresan después a hacerse las espirometrías. O sea, no es solamente una cosa que porque estamos en COVID. Obviamente ahora con el COVID todos estamos a la expectativa de que tenemos que reforzar nuestras medidas de seguridad porque tenemos mucho temor de que nos podamos contagiar con el COVID. Pero es que estas reglas para hacer una espirometría y un laboratorio de función pulmonar no son de ahora. Nosotros las estamos aplicando desde hace varios años e incluso en Colombia el sistema de calidad y el sistema de habilitación para uno poder hacer pruebas de función pulmonar dice que tiene que tener ciertas reglas para uno poder hacer una espirometría. Ya les voy a hablar de esas reglas. Entonces, primero, un grupo de calidad que me diga, venga, yo quiero hacer espirometrías. ¿Qué me pide la norma? ¿Cuáles son las reglas? Y cuál es digamos que, si me visita la Secretaría de Salud y me viene a decir, venga, usted cumple con los criterios de habilitación, ¿cuáles son los criterios de habilitación para yo poder hacer esa espirometría? Bueno, entonces, lo que estamos hablando entonces, seguridad del paciente. Es muy importante que el paciente esté seguro de que cuando llega al sitio y llega aliviado, no vaya a salir enfermo de nuestro sitio donde le estamos dando la espirometría. Y esto de seguridad del paciente, no solamente estamos hablando del paciente, sino también del técnico que está haciendo las pruebas. Tenemos que ser claros de que es un procedimiento de alto riesgo de contaminación para el técnico y alto riesgo de contaminación para las personas que vienen después. La calidad de la prueba, por supuesto, que es lo que vamos a revisar ahora. Y al final, realizar la prueba. Mire todo lo que nos tocó hacer esa pirámide para al final poder hacer la prueba. Este es un laboratorio de función pulmonar. Andrés Felipe, muéstranos el primer video, por favor, para mostrarles el laboratorio pulmonar. Esa es una cabina de pletismografía donde se hacen la gran mayoría de las pruebas de función pulmonar. Ese es nuestro técnico con el computador, tiene su espirómetro. Siguiente. No. Se quedó corto el video. Pero entonces, lo que les quiero decir del laboratorio pulmonar, básicamente, pónganme la conferencia otra vez. Del laboratorio pulmonar, es que si ustedes se fijan, acá les voy a poner una flechita acá. Esa flechita que ustedes ven ahí está mostrando como unas rejillas. El laboratorio pulmonar no solamente es el escritorio, no solamente son las sillas, sino que también tiene unos sistemas que disminuyen la posibilidad de que el técnico se vaya a infectar dentro del servicio. Entonces el laboratorio pulmonar es un sitio cerrado que tiene un sistema que se llama un sistema de recambio de aire. Un sistema de recambio de aire funciona en dos rejillas con un motor y básicamente lo que hacen es que dependiendo del tamaño de la habitación, es un motor diferente y dependiendo del tamaño de la habitación, lo que hace el sistema de recambio de aire es que todo el contenido del aire de la habitación lo cambia al menos 15 veces por hora. O sea, que no se va, o sea, y esto lo que hace es disminuir la posibilidad de contaminación por gérmenes por vía respiratoria. Esto es una norma de ahorita por COVID. No, esto no es una norma de ahora. Es una norma que incluso no desde la norma nueva 3100, sino desde la anterior, ya estaba dentro del laboratorio pulmonar. Porque el COVID no es el único bicho. Tenemos la tuberculosis. Entonces, estos síntomas de recambio de aire son para proteger. Si ustedes ven al técnico, el técnico tiene todas las medidas de seguridad. Como ustedes ven el paciente no tiene tapabocas. Pues el paciente no tiene tapabocas básicamente porque él va a hacer una prueba de soplar. Entonces imagínense, es un paciente que va a estar soplando al frente suyo como técnico. Usted tiene que estar totalmente seguro de que no va a tener dificultades y que se disminuya el riesgo de procesos infecciosos. Entonces, en lo de seguridad del paciente. Lo de seguridad del paciente empezamos desde que el paciente pide la cita.
Entonces, desde que el paciente pide la cita, para nosotros es muy triste que un paciente llegue a un paciente de 80 años, llegue a las 2 de la tarde a nuestra consulta, a nuestro laboratorio pulmonar y llegue en ayunas. Entonces tenemos que ser muy claros porque los pacientes no pasa frecuentemente, entonces tenemos que indicarle, este es el formato que nosotros utilizamos para nuestros pacientes. Y en el call center a los pacientes les dicen, porque es muy importante que los pacientes si tienen medicamentos inhalados, tener claro si esos medicamentos inhalados se deben suspender y cuántas horas antes se deben suspender. Usted no puede suspenderlos tampoco indefinidamente, una semana, porque el paciente se puede descompensar de su enfermedad de base. Entonces tiene que tener claridad. Hay otra cosa que es importante acá. Muchos de los pacientes que ya están con tratamiento, el neumólogo lo que quiere es mirar cómo evoluciona con ese tratamiento. Entonces, básicamente, en ese tipo de pacientes, si el neumólogo lo refiere, no hay necesidad de suspenderle el tratamiento. Y por último, si un paciente, digamos, viene a hacerse una prueba de función pulmonar y el paciente llega a hacer una prueba de función pulmonar y 6 horas en camino llega al laboratorio pulmonar y se hizo el inhalador, yo a ese paciente le hago la prueba y anoto en el informe, el paciente no se logró suspender tal medicamento, pero se hace tal prueba, se hace tal prueba. Eso es bastante importante. O sea, no son contraindicaciones absolutas. Bueno, entonces, esta es una prueba en inglés. Esta es una tabla en inglés que es directamente de la ATS. No se las voy a leer porque es larga, es muy llena de información. Pero lo que les quiero mostrar en esta tabla es que no solamente hay que calibrar el espirómetro, no solamente es calibrar el espirómetro, que hay que hacerlo todos los días. También hay que calibrar la jeringa y hay que hacer hay que documentar que usted la está calibrando y que usted la está haciendo seguimiento. Si el equipo no pasa la calibración, usted no puede hacer espirometrías porque los valores van a ser totalmente falseados. Entonces, esto de las calibraciones, de verificar que el equipo realmente sirve, que el equipo se puede utilizar, hay que hacerlo todos los días y hay que tenerlo normatizado dentro del laboratorio pulmonar. Garantía de la calidad. Entonces, todo es transversal. Para nosotros lo de calidad es transversal y nosotros estamos propendiendo en llegar a acreditación en nuestros laboratorios pulmonares. Entonces, la jeringa tiene que ser de 3 litros. No se puede una jeringa de 2 litros ni una jeringa de 1 litro. La estandarización habla de que se debe calibrar el espirómetro con la jeringa de 3 litros y que debe hacerse a flujos bajos, flujos medios y flujos altos. Usted cuando tiene el espirómetro debe leer por completo la guía del fabricante y la guía del fabricante le dice cómo debe ser la calibración del equipo. Es muy importante también que no solamente es la calidad del equipo, sino que también nos deben reportar las calibraciones. Estas calibraciones quedan escritas y quedan totalmente en un folder especial donde hacemos revisión histórica de cómo se ha comportado el equipo. Muy importante para la seguridad del paciente, saber si el equipo tiene turbinas desechables o son turbinas reutilizables. Si la turbina es reutilizable, entonces el departamento de calidad de la empresa tiene que revisar lo que dice la norma del fabricante, cómo se debe limpiar la turbina, cómo se debe desinfectar, cómo se debe esterilizar, bajo qué parámetros, si son líquidos, con gases o cómo. Es importante eso, o sea, no podemos utilizar lo mismo para todos los pacientes y que el primer paciente tenga tuberculosis y los siguientes 10 pacientes de su jornada todos salgan que le pegaron la lleva con la tuberculosis. Entonces es importante y es importante, aparte de la turbina, también mirar los filtros. Los filtros son filtro por persona. Entonces usted dice, filtro por persona, eso vale más que la espirometría. Claro, por supuesto. Pero entonces usted dice, bueno, entonces no. Entonces, los filtros
Si usted no hace no lo hace, los filtros no los coloca usted por persona, usted está colocando en riesgo está colocando al paciente de que se pueda transmitir infecciones cruzadas. Entonces, esta es la forma como en la ATS dice que se debe realizar la prueba. Por favor, Andrés, muéstranos el video de espirometría. Le voy a explicar la técnica. Yo le voy a indicar que se lleve la boquilla en la boca con la lengua debajo de la boquilla. Le voy a indicar que se tape la nariz con esta pinza, ¿sí? Cuando ya yo le dé la indicación, le voy a decir que tome aire fuerte por la boca, y cuando yo le dé también la indicación, le voy a decir que sople fuerte y largo, continuo. ¿Sí? La expiración debe ser de 15 segundos o hasta donde usted pueda. Cuando termine de expirar, yo le voy a decir que vuelva y tome aire profundo como lo tomó al inicio. ¿Listo? Vamos a tomar esto y meterle en la pinza. Se tapa la nariz cuando yo se lo digo. Entonces, tápese la nariz. ¡Chupe! Sople duro. Sople, 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 sople. ¡Chupe! Descanse muy bien. Póngame ya. Pongamos de una vez, Andrés, el segundo video. Andrés, pongamos el segundo video de la espirometría, por favor. ¡Chupe! Sople duro, sople, 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 sople. Chupe, descanse. La charla. Bueno, entonces hay una cosa importante ahí en la espirometría. En lo que ustedes vieron ahí en este momento, algo que es que ustedes saben que el espirómetro está marcado para que siempre cuando marca los 6 segundos, pite. Ustedes escucharon un pitico, entonces ustedes a todos los técnicos les enseñaron de que el paciente debía respirar 6 segundos. De que el paciente debía expirar 6 segundos, y ya cuando el paciente terminaba de expirar sus 6 segundos, el paciente ya había terminado. Y resulta que aunque los espirómetros están marcados con ese pito, vamos a ver que en este momento ya nos están hablando de 15 segundos. No son 6, sino que el paciente tiene que seguir, y ojalá pudiera llegar hasta los 15 segundos. Esa es una de las cosas nuevas. Entonces, una prueba normal. Esta es una prueba normal. En la parte de arriba está la curva flujo-volumen, y en la parte de abajo está la espirometría. Curva flujo-volumen y espirometría, que es la curva de volumen contra tiempo. Entonces, acá donde la primera flecha, lo que nos está marcando es cuando el paciente está respirando volumen corriente, o sea, sin hacer ningún esfuerzo, el paciente está respirando tranquilo, respirando tranquilo. Después de eso, esta siguiente flecha marca la inspiración profunda. Cuando al paciente le dicen chupe, pero es chupe rápido y fuerte. No puede hacerlo despacio y tiene que durar menos de 2 segundos. Posteriormente, entonces, tenemos que esta parte de acá de la curva es la parte de la expiración. Cuando dice sople, es la parte de la expiración. Y finalmente, esta otra curva inferior es la que marca cuando termina la expiración, ojalá los 15 segundos. En ese momento, de nuevo, otra vez vuelve y chupa y hace la nueva inspiración.
Esta es la curva volumen contra tiempo o espirometría. Y acá lo que estamos hablando es que el paciente logró soplar 15 segundos. Pero lo otro importante acá que tenemos que mirar es lo de la meseta. Y eso lo tienen que grabar ustedes muy bien porque de eso es de lo que ustedes se van a pegar para hacer la prueba de la espirometría. Entonces, ¿de qué estamos hablando con la meseta? De que la meseta debe ser que en el tiempo cambia menos de 0.025 mililitros por segundo. Eso básicamente con la reglita que nosotros estamos mirando es imperceptible al ojo. Pero en términos prácticos estamos hablando de que se vuelva plana, de que esta línea de volumen contra tiempo se vuelva plana y se debe volver plana más de un segundo. Bueno, entonces acá digamos que en este cuadro están resumidas básicamente los cambios que nos da la guía de la ATS y la ERS. ¿Cuáles son los cambios importantes que hay? Entonces, cambios importantes. Lo primero son los criterios de repetibilidad. Cuando nosotros antes, en la anterior guía, hablábamos de repetibilidad, entonces en ese momento hablábamos era de que tanto la capacidad vital forzada como el BEF1, cuando usted hace varias pruebas, estas pruebas, como ya hizo pruebas que son muy buenas pruebas, que son las mejores pruebas, entonces esas pruebas no tienen una diferencia entre una y otra mayor a 200 mililitros. Me explico. Si una prueba dio capacidad vital forzada de 1.8, la otra debe dar 1.85, hay una diferencia de 500. La otra 1.9, hay una diferencia de 100. No puede haber una que diga 1.9 y la otra 1.6. Ahí habría una diferencia de 300 mililitros y esas pruebas que no son reproducibles. En la anterior guía estábamos hablando de que se aceptaba que fuera menor a 200 mililitros para decir que fuera reproducible. En esta guía nos la recortaron un poquitico y estamos hablando de 150 mililitros y esa es una diferencia para hablar de reproducibilidad. Reproducibilidad habla de que las pruebas sean iguales a pesar de que usted siga repitiendo las pruebas, el paciente ya hizo su mayor esfuerzo. Y en los niños estamos hablando de que aceptamos hasta 100 mililitros o hasta el 10% de la capacidad vital forzada del mayor valor de capacidad vital forzada. Eso es cuanto a repetibilidad. Lo dividen en mayores de 6 años y en menores de 6 años. Y lo otro son los criterios de aceptabilidad. Yo sé que esto es enredado, pero uno de tanto hacerlo, va cogiendo el tiro y los va aprendiendo. Entonces, ¿cuáles son los criterios de aceptabilidad? Los criterios de aceptabilidad son todos estos que ustedes están viendo acá, pero básicamente es que cuando usted haga la prueba le quede con lo que nosotros acabamos de ver, que tenga una asa inspiratoria rápida, luego que tenga una expiración, ojalá que llegue a los 15 segundos y que luego tenga una inspiración, que no tenga artefactos. Entonces, ¿qué hablan los criterios de aceptabilidad? Dice que no tenga un volumen extrapolado mayor al 5%, ya les voy a explicar qué es el volumen extrapolado, que cuando empiece la prueba empiece desde flujo cero, que el paciente no tosa cuando está haciendo la prueba. Ustedes saben que a veces el paciente puede toser. Que no haga cierre glótico. Ya les voy a mostrar una prueba con cierre glótico. Que no haga en el primer segundo de la aspiración o que no haga cierre glótico después del primer segundo de expiración. Y lo otro, que acá sí hay un cambio muy, pero muy importante en la espirometría, es en el momento de la expiración. O sea, cuando usted le dice al paciente, bote, 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 y cuando para usted es suficiente que haya botado el suficiente aire, cuando le dice usted pare. Entonces, acá es un cambio importante con la guía que nosotros tenemos. Y la otra cosa importante que tenemos acá de cambio es que no solamente hay criterios de aceptabilidad, hay criterios de reproducibilidad, pero algunos pacientes que no cumplen todas esas reglas, hay criterios de utilidad. O sea, que a pesar de que hay pruebas que no son aceptables y que no son reproducibles, pueden ser útiles para la lectura, principalmente para la interpretación de la capacidad vital forzada. Entonces ya pasamos de aceptabilidad, reproducibilidad, reproducibilidad y utilidad. Entonces, el tiempo de expiración.
O sea, los técnicos lloran, es la galleta, es que el paciente no expira, es que el paciente solamente dura 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, que el paciente no bota aire, el neumólogo devuelve la prueba, esa prueba está mal hecha, usted no le explicó bien, usted no le dijo, no entrenó bien al paciente, o esa prueba hay que devolverla. Entonces ellos dijeron, bueno, es que hay pacientes que realmente no son capaces de soplar. Hay pacientes que tienen dificultades, principalmente los pacientes con enfermedad restrictiva y personas ancianas mayores también tienen dificultades para expirar. Entonces, esas personas que tienen dificultades para expirar, entonces ellos ampliaron los criterios de cuándo es aceptable la expiración. Entonces, en este momento, lo primero es el tiempo. Sigue siendo el tiempo. Antes decíamos, tiene que tener mínimo 6 segundos. Ahorita nos dice mínimo 15 segundos. Te dice, uy, no, qué maravilla. Ahora sí nos ahogamos. O sea, si no somos capaces de que muchos pacientes lleguen a 6 segundos, ahora llegar a 15 segundos, básicamente el neumólogo me va a devolver el 90% de las pruebas. Pero este es uno solo de los criterios. La idea es de que el paciente que pueda, y principalmente los pacientes de POP que tienen expiraciones prolongadas, son capaces de hacerlo hasta los 15 segundos. Pero si usted no es capaz de llegar a los 15 segundos, ¿qué otra alternativa hay? Entonces la meseta, que es lo que nos va a salvar la vida. Ya vamos a respirar un poquitico más, ya no vamos a estar tan ahogados. La meseta, ¿qué habla? Que usted alcance una meseta mayor a 1 segundo. Entonces, en ningún momento acá hablan de los 6 segundos que hablaban en el 2005. Ya no están hablando de eso, ya están hablando de que independiente del tiempo de expiración, si el paciente tiene una meseta mayor a 1 segundo, consideramos que es aceptable la expiración del paciente. Y aparte de eso nos da otro salvavidas un poquitico, otro salvavidas. ¿Cuál es el otro salvavidas? Que es la tercera línea para decir que una prueba tiene la expiración completa. Eso es el criterio de reproducibilidad. Que usted siga haciendo otras espirometrías y a pesar de que el paciente no alcanzó los 15 segundos, a pesar de que el paciente no hizo meseta, la prueba cumple criterios de reproducibilidad y sus capacidad vital forzada y BEF1 están dentro del rango de reproducible. O sea que sí el paciente hizo su mayor esfuerzo. Esto es otra cosa en la que molestamos mucho los neumólogos, que es el volumen extrapolado. Entonces dice que el volumen extrapolado no sea mayor del 5%. Dice el volumen extrapolado, el volumen extrapolado. Básicamente el volumen extrapolado es cuando el paciente respira y el paciente usted inspira, inspire. Luego bote. En el momento en que el paciente inspira, hace pausa o el paciente alcanza a botar parte del aire. Entonces, si hace pausa o alcanza a botar parte del aire, el equipo lo marca como volumen extrapolado. Y acá en esta gráfica se ve lo del volumen extrapolado. Lo del volumen extrapolado se ve. En esta flechita es normal. Usted ve que el flujo casi en la espirometría arranca de 0. Pero en la otra gráfica a la derecha vemos que no arranca de 0. El paciente hizo pausa al momento entre la inspiración y la expiración. Entonces, los criterios de aceptabilidad y reproducibilidad ya los acabamos de hablar. Acá está en español. Esta es la guía que tenemos en Respirar, pero ya los mencionamos. Y estos son los criterios de reproducibilidad que también ya los mencionamos para mayores de 6 años y para menores de 6 años. Entonces acá viene el coco. Entonces dice, ¿cuál es el coco? El coco básicamente es que a usted como técnico ya lo comienzan a medir y le comienzan a decir, bueno, sus pruebas son buenas, regulares o malas. ¿Cómo son pruebas buenas, regulares o malas? Básicamente es que a usted le miden los criterios de aceptabilidad, los criterios de reproducibilidad y si cumplen todo, entonces decimos, si tienen más de 3 pruebas que sean aceptables, más de 3 pruebas aceptables y que cumplan el criterio de reproducibilidad, menos de 150
litros en mayores de 6 años y en menos de 6 años. Entonces estamos hablando de una prueba tipo A. Tipo A, entonces aplauso, maravilloso, fantástico, delicioso. Todos los neumólogos queremos ver puras pruebas tipo A. Pero resulta que las pruebas no son solamente, la prueba no solamente depende de que el equipo esté bien, que el equipo esté calibrado, de que el técnico sea un entrenador, pero así empedernido y que sea capaz de sacarme pruebas desde los 3 años. Nosotros tenemos pruebas desde los 3 años, aunque realmente las mandamos por encima de los 5 años, pero hay pacientes que realmente no colaboran con hacer la prueba. Ustedes, muchos de ustedes técnicos, ven que ustedes lloran haciendo pruebas y personas adultas. Entonces, personas o muy niños o personas muy, muy adultas, usted les explica, usted hace la prueba usted mismo, usted vuelve y les explica, les da tiempo y el paciente finalmente no es capaz de hacer la prueba. Entonces, este ideal de grado A depende de que se cumplan todos los requisitos. El equipo está bien, está calibrado y aparte de eso, usted lo entrenó bien y el paciente entiende y colabora. Recuerden que este paciente requiere un nivel cognitivo mínimo donde el paciente entienda las órdenes que usted le está dando. Si el paciente no entiende las órdenes, usted nunca va a sacar una prueba tipo A. Pero entonces, si usted no logra una tipo A y dice, venga, pero es que no alcancé las 3 aceptables, hasta que alcancé 2 y son reproducibles, prueba tipo B. Y así sucesivamente podemos hablar de tipo C, de tipo D, de tipo E. Y acá nuevo en esta guía habla de grado U. Grado U es que es una prueba que puede ser usada. El término es usabilidad. Utilidad, que es una prueba que puede ser útil aunque no llene los criterios de aceptabilidad y reproducibilidad, pero la podemos interpretar, principalmente la podemos interpretar para capacidad vital forzada. Y una prueba F, que realmente usted con una prueba F dice, no, esta prueba, finalmente el reporte del neumólogo dice, prueba que no llena criterios de aceptabilidad y reproducibilidad ni de utilidad para ser interpretada. Y ese es el informe, no podemos dar otro informe diferente. Entonces, vamos a hablar entonces acá gráficamente. Andrés, por favor, márcame la segunda pregunta, por favor. Entonces vamos a mirar esta prueba. Ya vamos a mirar gráficas para darle pruebas de pronto dónde está el problema. Ahí la trampita de que hay unas flechitas rojitas donde dice cuáles son, dónde está el error. Ahora, con eso que ustedes están hablando ahí, ustedes dicen que esta prueba qué error tiene. Cierre glótico, aumento de volumen extrapolado, tos, pobre esfuerzo, inspiró muy poquito al principio, el espirómetro está tapado con la lengua, está obstruido o es una prueba normal. Por favor, voten. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, esta prueba, digamos que en la votación más o menos el 60% de ustedes acertaron. Es una paciente que está tosiendo. Y así es como se ve en la prueba. Tos durante la prueba. Esta es otra prueba donde también tenemos tos. 58% de los pacientes, de los asistentes asistieron en que es una prueba que tiene error en el que el paciente tose. Bueno, esta prueba, por favor, Andrés, miren esta prueba, por favor. Miren la curva flujo-volumen, miren la espirometría. ¿A ustedes qué les parece? ¿Está bien la prueba? ¿Está mal? ¿Está regular? De nuevo la pregunta 2, Andrés Felipe. Todas estas gráficas están en la guía nueva. Entonces, ¿este paciente qué problema tiene? Cierre glótico, aumento de volumen extrapolado, tos, inspiró muy poquito, se tapó, está obstruido con la lengua. ¿Cuál es el problema de la prueba? Muy bien. Bueno, acá sí está como un poquitico más dividida la votación.
15 segundos más para la votación. Bueno. Termina. Entonces, bueno, acá el 35% dice que está obstruido por la lengua. 31% es pobre esfuerzo. Y el otro repartido. No, esta prueba realmente es la prueba típica de un paciente que hizo pobre esfuerzo. El paciente hizo pobre esfuerzo porque no entendió bien la prueba, porque nos falta entrenarlo un poquitico. Pero es la típica prueba. Esta prueba es una prueba que no es aceptable. Mire cómo debería estar. La línea punteada acá en la derecha es como el paciente debería haberla hecho. Inspira, 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 inspira profundo hasta que llega a un pico de montaña y luego expira. Muy diferente a lo que el paciente realmente hizo. Es una prueba de pobre esfuerzo. Es una prueba que no cumple criterios. Y también acá en la espirometría se ve el ascenso en la curva volumen contra tiempo, el pobre esfuerzo. Esta es otra prueba. Miren la curva flujo-volumen, miren la espirometría, miren el tiempo de la espirometría, miren los criterios. Por favor, Andrés, pregunta 2. Por favor, voten. ¿Ustedes ven algún error en esa prueba? ¿Está cierre glótico, aumento de volumen extrapolado, está tosiendo, pobre esfuerzo, inspiración, obstrucción? Usted la ve normalita. Mire que es una prueba que el paciente solamente da 3 segundos. Solamente 3 segundos alcanzó a soplar. Bueno, 10 segundos más para votar. Listo. Acá dice que hay aumento del volumen extrapolado. No, mira que en el 31%, 17% prueba normal. No, mire, esta prueba es la prueba típica de un niño pequeño. Este es un niño, puede ser un niño de 5 años, en que en esos niños uno nota que no son capaces de soplar el tiempo, los 15 segundos que uno quisiera, o incluso los 6 segundos que hay en la norma anterior. En esta prueba el paciente solamente sopla 3 segundos, pero ustedes ven que desde el segundo 1.8 y desde el segundo 2 hasta el segundo 3 prácticamente se aplanó la curva. Entonces este paciente, a pesar de que no cumplió los 6 segundos, sí cumplió la meta de mayor de un segundo de aplanamiento en la expiración. Entonces sí cumple el criterio de finalización de la expiración. Este paciente también podría ser un paciente adulto mayor o un paciente con enfermedad restrictiva que tiene poca capacidad elástica en su pulmón y no tiene la capacidad de hacer expiraciones forzadas durante mayor tiempo. Bueno, vamos como bien. Andrés, esa es otra prueba. Miren la curva flujo-volumen arriba. Miren la espirometría en la parte de abajo del mismo paciente. ¿Ustedes qué opinan? Andrés Felipe, pregunta número 2, por favor. Curva flujo-volumen arriba y espirometría abajo. Por favor, voten. ¿Qué les parece a usted que tiene esa prueba? ¿Nos quedó bonita? ¿Nos quedó mal? ¿Nos quedó regular? ¿Está obstruido, volumen extrapolado, tosió, cierre glótico, pobre esfuerzo? Mire que la curva inspiratoria del paciente inspira fuerte y logra hacer una montañita que nosotros siempre buscamos y luego el paciente expira. 10 segundos más. ¿Qué opinan? Pueden votar. Bueno, entonces esta prueba finalmente es una prueba que decimos que quedó bien hecha.
el paciente, si miráramos los números, seguramente con esa expiración con configuración cóncava, muy probablemente estamos hablando de un paciente con una prueba obstructiva. Pero estamos hablando de si hay errores en la forma de la prueba. No hay errores, la prueba está bien hecha. El paciente solamente sopló 8 segundos, solamente expiró 8 segundos, pero podemos ver que del segundo 6 al segundo 8 prácticamente se aplanó. Entonces estamos hablando que hay una meseta mayor a un segundo. Bueno, este es un niño, también ya lo hemos visto ahorita, aunque es un paciente, es un niño pequeño de 4 años que logra hacer una meseta de un segundo y por eso la aceptamos a pesar de que es una prueba de solamente 2 segundos de expiración. Esta prueba, por favor, miren, por favor, en esta prueba, la curva flujo-volumen arriba y miren la espirometría abajo. Andrés Felipe, la pregunta 2 de nuevo, por favor, y vamos a votar qué le vemos a esta prueba. ¿Está bien hecha? ¿Está mal hecha? ¿Hay que repetirla? Tiene el paciente, básicamente, este paciente, sino cuando fuéramos a ver los números de la prueba, es totalmente seguro de que el paciente tiene un patrón obstructivo. La curva es totalmente cóncava, la parte expiratoria. O sea, se ve como una barriga al revés. Y es totalmente cóncava y muy probablemente el paciente está obstruido. Pero yo quiero llamarle la atención a ustedes es en este punto de acá, donde el paciente en la expiración, si ustedes notan la expiración en el tiempo, la expiración dura hasta 15 segundos, pero en ningún momento tiene meseta. Este paciente no logró la meseta. Entonces, si ese paciente, por ejemplo, como no logró meseta, si me mandan ustedes la espirometría a los 6 segundos que aprendimos antes y a los 6 segundos ustedes me paran la prueba y nunca logró meseta y tampoco logró el criterio de reproducibilidad, esta prueba saldría mal, no cumpliría criterios de aceptabilidad. Pero el técnico, muy juicioso, hizo la prueba hasta los 15 segundos. Entonces, a pesar de que este paciente no tiene meseta en la expiración, cumple el criterio de aceptabilidad de tiempo expiratorio porque cumplió los 15 segundos. Entonces, recuerden que no son que cumpla los 3 criterios, los 15 segundos, la meseta y la reproducibilidad. Con uno de los 3 que cumpla es suficiente. Bueno, acá las respuestas de acá estuvieron más bien como repartidas y no fue como regular. Pero bueno, estamos aprendiendo. Muy bien. Siguiente, y acá tienes la trampita. La trampita es que acá aparece en los círculos redondos. En los círculos redondos aparece como un error. Por favor, Andrés, pregunta número 2. Miren la prueba, miren la fórmula. Entonces, esta es la prueba típica, muchachos, y si veo acá que el 53, 54% de los que están votando han acertado, esta es la típica prueba de aumento del volumen extrapolado. Acuérdese, aumento del volumen extrapolado básicamente es que el paciente cuando está haciendo la prueba, cuando está inspirando, el paciente hace pausa o deja escapar aire antes de expirar. Entonces no lo hace rápido. Chupe, bote. No lo hace rápido, no que chupe y hace pausa. En ese momento, cuando hace pausa, hay aumento del volumen extrapolado. 60% le pegamos. Muy bien. Ya estamos próximos a terminar la conferencia. Esta es muy importante, por favor. Andrés Felipe, por favor. Pregunta número 2. Por favor, miren esta muy bien, esta
figura de la curva flujo-volumen y miren muy bien la espirometría del volumen contratiempo, que es la figura inferior. Por favor, revísela bien porque esta es una de las cosas que más nos sucede en la espirometría y por la cual tenemos que devolver. Y me parece que es uno de los errores más grandes en la parte, en los técnicos. Mire, por favor, muy bien esta. ¿Qué opinan? La curva flujo-volumen son las dos curvas de arriba y la espirometría es la curva de abajo. Bueno, entonces estamos hablando de que el 85% de nuestros participantes están muy bien orientados, los felicito. Esto es un cierre glótico. ¿Qué es cierre glótico? Que el paciente va a soplar y cuando deja de soplar y simplemente parece que hace cierre glótico y puja. En vez de hacer sople, hace y se queda. ¿Y cómo vemos nosotros el cierre glótico? El técnico lo ve, se da cuenta. Pero aparte de eso, ustedes acá en las curvas también se dan cuenta del cierre glótico, porque acá en esta primera flechita que les estoy colocando, se ve cómo llega la expiración, llega hasta cero y va descendiendo como una montaña hasta el suelo. Eso es lo normal, lo que va punteado. Pero en la curva de la izquierda ustedes ven que como si usted estuviera bajando por una loma, deslizándose por una loma, y en vez de llegar al suelo, llegar hasta un barranco y luego cae y se precipita. O sea, mire que la curva no baja hasta cero y ahí empieza la inspiración. Y en la otra, en la curva, en la espirometría, en la curva contra flujo contra volumen contra tiempo, ustedes ven punteado es como debería ser la prueba. O sea, ustedes ven que la prueba lentamente, lo normal es que lentamente va alcanzando la meseta, lentamente alcanzando la meseta. Pero ustedes ven en el cierre glótico que el paciente comenzando la prueba hace una línea de meseta completa, o sea, es total la meseta, como de regla. Entonces dice, tanta maravilla no puede ser verdad. Entonces, eso es el cierre glótico. Esta otra prueba, por favor. Ahí les puse la flechita de donde se ve el error. Nuevamente, Andrés, pregunta número 2 y vamos a mirar esta prueba. Por favor, miren el punto donde les coloqué la flecha. Es el punto donde está el error de la prueba. ¿Cuál es el problema de esta prueba? Mire que el paciente cuando comienza a respirar e inspira, el paciente respira y la montaña se eleva rápidamente. O sea, está bien, inspiró rápidamente y alcanza un pico de montaña. También, bien, alcanzó el pico de montaña, luego expira. Y entonces, ¿cuál es el problema si el paciente hizo eso, si el paciente hizo el pico, luego expiró bien, no se ven artefactos, no se ve nada? ¿Cuál es el problema entonces? Muy bien, 50% de nuestros participantes dice que el paciente inspira en forma insuficiente. Pero ¿por qué si el paciente hizo montaña? Si el paciente hizo una montaña, hizo un pico al principio cuando arrancó la prueba, ¿por qué dice que el paciente no inspiró en forma adecuada? Pues básicamente porque cuando usted hace la prueba, usted primero inspira profundo, luego bota todo el aire y luego otra vez vuelve e inspira profundamente. Cuando usted vuelve e inspira profundamente, resulta que lo que estamos usando esa flecha es que inspiró tan grande que pasó el cero. Quiere decir que la inspiración al final de la prueba fue mucho más grande que la inspiración al principio. Quiere decir que el paciente no estuvo bien entrenado y la inspiración inicial que nosotros pensamos que era buena, no era tan buena porque al final hizo una inspiración final. Acá tenemos nuestro último dibujito. Bueno, este no les voy a preguntar, pero básicamente este es un paciente que cuando inspira profundo, cuando arranca la prueba y va a inspirar en forma profunda, ahí en la flecha donde les estoy mostrando, es un paciente que inspira en forma lenta. En vez de chupe, rápido, el paciente chupa despacio y luego bota. O sea, esta es una inspiración lenta y así se ve la curva.
Y esta es muy importante, por favor, todos hemos visto, los que han hecho espirometrías, todos los técnicos que han hecho espirometría han visto esta prueba. Por favor, André Felipe, prueba número 2, pregunta número 2. Esta sí le tenemos que pegar el 100% de los técnicos, le pegamos a esta prueba. Me tienen que decir esta prueba porque está mala y hay que repetirla. ¿Cuál es el error en esa prueba? Eso tiene como dientes de serrucho la expiración. La aspiración tiene dientes de serrucho. Algo hizo mal el paciente. O esa prueba no puede ser normal. ¿Listo? Esta es una prueba entonces. El 64% de los votantes le pegó bien y el 62% de los votantes dicen que es que hay obstrucción del espirómetro. Generalmente es que el paciente metió la lengua. Esa prueba hay que repetirla. Muy bien. Entonces, estas otras espirometrías era para decirles lo importante que es que ustedes, dentro de los criterios de aceptabilidad, es muy importante que el flujo sea 0 para iniciar la prueba. Bueno, yo creo que en este momento, para nosotros poder hacer lectura de la prueba, necesitaríamos básicamente otra conferencia completa. En 3 minuticos les voy a, para terminar la prueba, para terminar la conferencia, les voy a decir unos tips para la lectura. Esta es la primera parte. Bueno, la primera parte ya vamos a terminar. Entonces dice, por ejemplo, ¿qué hace usted cuando mira la prueba? La primera prueba lo que usted hace es mirar los criterios de calidad, que es mirar los criterios de aceptabilidad y los criterios de reproducibilidad para leer la prueba, ¿sí? Entonces acá lo que ya miramos, que la curva sea bonita, que la expiración cumpla los criterios de expiración, que puede ser o los 15 segundos, o que puedan ser la meseta o criterios de reproducibilidad. Listo. Entonces lo primero es mirar las curvas, que no tengan objetos, que no tenga tos, que no tenga lo que acabamos de mirar en las cierre glótico. Listo. Después de eso, entonces, el siguiente paso para interpretar la prueba. El siguiente paso es mirar el BEF1 sobre capacidad vital forzada. Si lo estamos leyendo con los criterios del GOLD, tenemos que mirar que esté por debajo del 70%. Si está por debajo del 70%, se considera obstruida. Entonces, lo primero que miramos, el segundo paso es este. Revisar la relación BEF1 sobre capacidad vital forzada. Hay que ser importante, hay que mirar, es importante también que no solamente hay la forma del GOL para leer las pruebas, sino que también si la persona que lo está leyendo con base en el Z-score o límite inferior, en este paciente por debajo de 74.8 se considera obstruido. Bueno, este paciente de 83.3, por encima de 80%, consideramos que es normal, por encima de 70%. Bueno, luego el siguiente paso sería mirar los valores del BEF1. Entonces, cuando miramos los valores del BEF1, entonces nuevamente miramos el pre y miramos el post, pero para mirar el paciente en el reporte miramos cómo terminó el post. En este caso el paciente tiene un post de 2.85, que equivale al 98%. Quiere decir que este BEF1 post broncodilatador, como está por encima del 80%, es un BEF1 normal. Luego, después de que miramos, entonces el paciente no está obstruido porque la relación es normal, no está obstruido. El paciente no, el BEF1 es normal porque está por encima del 80%. Y el tercer punto es mirar la capacidad vital forzada. Entonces, en la capacidad vital forzada, nuevamente miramos el post, ¿cuánto nos dio? 3.42, que equivale a ¿cuánto? Al 98% de la prueba. Por encima del 80% es normal. Entonces tenemos que miramos la relación, luego miramos el BEF1, luego miramos la capacidad vital forzada y encontramos que todo está por encima de los valores de referencia normales. Y el paso número 4 es mirar la prueba de broncodilatación. Entonces, en la prueba de broncodilatación hay que mirar tanto el BEF1 como la capacidad vital forzada.
hay que mirarlos y hay que mirar el porcentaje de cambio. Entonces este es el post capacidad vital forzada, el post sobre el BEF1 y estos son los porcentajes de cambio. Cambió menos 3% capacidad vital forzada y 3% el BEF1. Necesitamos que haya un cambio mayor de 12%, un cambio mayor del 12% para considerar que la prueba es prueba de broncodilatación positiva. Bueno, muchachos, yo pienso que de espirometría hay mucha tela para cortar. El laboratorio de función pulmonar es rico, es alto. La conferencia es algo densa porque tiene muchos cambios con respecto a la línea del 2005. Este es como un abrebocas de respirar. Nosotros estamos abiertos para ustedes cuando ustedes, lo deseen. Ustedes acá están las redes. Si ustedes tienen alguna duda, que hicieron una espirometría, ustedes hicieron una espirometría y la espirometría, ustedes tienen dudas, nos la pueden mandar con mucho gusto, ya sea por el Face o por el Instagram. Y doctor, tenemos este problema con esta prueba, usted nos puede ayudar, ¿usted qué opina? Es que no logramos descifrarla bien, con mucho gusto lo hacemos. La idea de nosotros es que este sea como el abrebocas y lo que queremos hacer es hacer un diplomado, no solamente en espirometría, sino en las otras pruebas de función pulmonar, liderado por Respirar y que pueda tener su certificación. Yo creo que eso es todo. Les agradezco Doctor, mucho. tenemos algunas preguntas, doctor Brochero. Yo creo que podemos hacer 10 minutos de preguntas porque ya el tiempo es suficiente. Pero hágale, Andrés, Perfecto. por favor. Tenemos 4 preguntitas. Dale. La primera, ¿qué ecuación de referencia recomienda usted, doctor? Bueno, en este momento las ecuaciones de referencia a nivel mundial son las referencias GLI, que son la Iniciativa Pulmonar Mundial. Y esa es la que estamos utilizando. Aunque realmente lo ideal es que cada población tuviera sus propias valores de referencia. Y hay valores de referencia para la población. Por ejemplo, en México tienen valores de referencia. En Bogotá hay un estudio que se hizo con valores de referencia también. Pero digamos que la más aceptada a nivel mundial es la valor de referencia GLI, GLI. Perfecto, muchas gracias. Nuestra segunda pregunta es, ¿esta calidad es establecida por la ATS-ERS según su última actualización? Sí, señor. Los criterios, nosotros desde hace varios años los equipos de espirometría ya estaban reportando los grados de calidad B, C, D, pero en este momento la ATS y la ERS se habían tardado casi 15 años en darnos nuevos reportes y lo que hizo fue hacer lo que ya están haciendo algunas sociedades locales como la sociedad mexicana, como la sociedad española y algunas otras sociedades europeas donde calificaban las pruebas por calidad dependiendo de la aceptabilidad y la reproducibilidad. La graduación de las pruebas en calidad a la F es de la guía de la ATS-ERS del 2019. Perfecto, doctor. Nuestra tercera pregunta, ¿en esta pandemia hay algún riesgo de contagio con este examen para un menor de edad? La espirometría es una prueba en la que usted tiene que soplar y al usted soplar y todas las pruebas de función pulmonar, al usted soplar usted puede botar secreciones y puede contaminar a las personas que están a su alrededor. Por lo tanto, todo el laboratorio de función pulmonar tiene que hacerse la espirometría bajo los criterios de seguridad que les mostré ahorita. El laboratorio pulmonar con alto nivel de seguridad del laboratorio y que el personal también esté totalmente asegurado. Si usted guarda los criterios de seguridad, se puede hacer la espirometría. ¿Qué es lo que nosotros no recomendamos? Porque también sabemos que hay médicos laborales que hacen también espirometrías. Es que, por ejemplo, usted con un espirómetro se vaya para una empresa que no tiene las medidas de seguridad en una habitación o en cualquier sitio y haga espirometrías a todo el mundo. Eso sí nos parece altamente riesgoso. Si usted tiene un laboratorio pulmonar donde tiene todas las medidas de seguridad, es una prueba segura. Doctor, ¿cualquier persona puede hacer una espirometría?
Bueno, básicamente nos vamos a ir a la norma en Colombia que rige a las entidades de salud. Las normas en las entidades de salud hablan de que la espirometría, la parte técnica de la espirometría puede ser realizada por terapeuta respiratorio o por enfermería. Por terapeuta respiratorio o enfermería. Y dice que el laboratorio pulmonar debe ser dirigido por neumólogo. El laboratorio pulmonar no puede ser dirigido por otro personal diferente al neumólogo. Y la parte técnica, lo que le acabo de decir. Perfecto. Los valores de También, referencia, también sí, también está en la guía médico laboral. perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta. Los valores de referencia NAMES 3, ¿cómo quedan? Sí, pero si ustedes utilizan NANES, si ustedes miran el espirómetro de ustedes, esos espirómetros tienen la posibilidad de ser actualizados. Y cuando ustedes los actualizan por red, ellas tienen la guía de referencia GLI. Lo ideal es que usted que trate de utilizar las GLI, que son las que se están aceptando a nivel mundial. Pero si no, de todas maneras, cuando usted haga el informe de la espirometría, usted tiene que decir ahí en la espirometría cuál nivel, cuáles guías está llevando. O sea, nosotros hacemos la lectura, la espirometría con base de referencia GLI, con base de referencia NANES, con base de referencia, etcétera, etcétera. Perfecto. Doctor, ¿es cierto que las espirometrías ocupacionales, el técnico debe ser especialista en salud ocupacional? Dios mío, yo realmente soy el coordinador del laboratorio pulmonar, pero como les mostré, nosotros realmente somos un equipo de trabajo. Y como equipo de trabajo tenemos un grupo de calidad, que es el grupo que se encarga de mirar todo lo de la norma. Yo, en la norma anterior, que es del 2014, ahí lo que dice es la parte técnica es enfermería, terapia respiratoria. Y la parte de la lectura está el médico laboral o el neumólogo. Ahí en esa parte no hablan nada de qué especialidad en salud ocupacional. Ahorita en este momento está llegando la norma a la 3100, si no estoy equivocado en el número, y esa norma el ministerio no ha pasado la reglamentación de esa norma, pero por lo menos hasta el momento, eso que me está preguntando, por lo menos no lo conozco. Perfecto. Doctor, ¿es mejor utilizar filtro para la espirometría o solo turbina desechable? Bueno, lo que pasa es que las turbinas desechables vienen con filtro. Entonces depende del sistema. Usted lo que tiene que mirar es el fabricante, lo que diga el fabricante. Y el fabricante dice si tiene turbina desechable, cómo la debe desinfectar, cómo la debe limpiar. Y si tiene turbina reusable, si tiene turbina desechable, pues es desechable. Y de la gran mayoría, de muchos de los equipos que vienen con turbinas desechables, el aditamento es turbina y filtro al mismo tiempo. Entonces usted no debería poner la turbina desechable más un filtro. No, viene el completo del paquete. Perfecto. Doctor, de acuerdo a la resolución de habilitación 3100, ¿cuál es la dimensión del consultorio de espirometría? Ay, Dios mío. De verdad, esa pregunta, sí, básicamente mi equipo de trabajo y mis coordinadores en calidad son los que se encargan. Esa pregunta no le estaría mintiendo si le dijera las dimensiones reales, pero en la 2403, que no recuerdo ni el nombre, se me traban, ahí decía cuáles son las dimensiones. En la 3100 aún no está reglamentado cuáles son las dimensiones del laboratorio pulmonar. No está reglamentado básicamente muchas de las cosas, entonces estamos esperando que el ministerio publique la reglamentación. Pero la pregunta puntual, no, esa información la maneja es mi grupo de calidad. Perfecto, doctor. No tenemos más preguntas.
Le agradecemos a todas las personas que estuvieron en esta super videoconferencia. Muy interesante esta videoconferencia, pero como hablamos la vez pasada, todavía no terminamos. Estamos próximos a tener un proceso de formación. Por favor, estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Ahí les estaremos informando y les agradecemos muchísimo a todo nuestro público, a las personas que nos acompañaron de México, Estados Unidos, Canadá, Ecuador y Colombia, claro que sí. Entonces, estamos pendientes, estén pendientes también de nuestras redes y hasta la próxima. Muchas gracias a todos.